Por parte de la Cámara de Diputados. Bien, seguimos hablando de este tema, sobre lo que pasó ayer adentro y afuera del Congreso. En este caso nos comunicamos con Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie, la expresión piquetera, si se quiere, de Libres del Sur. También que el miércoles pasado había presentado una consulta popular, ¿no? He recolectado firmas, 90% de ese millón, casi 300.000 votos o firmas que recolectaron, el 90% estaba en contra de este acuerdo según lo que habían manifestado. Pero bueno, la convocamos de vuelta por lo que sucedió ayer, obviamente, en el Congreso, y ya la tenemos en línea. Silvia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, primero que nada, Darío y Ubaldo, te hablamos desde aquí, desde MP4, estamos haciendo Estación Central. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que pasó ayer adentro y afuera del Congreso? Bueno, adentro del Congreso creo que fue bien, no sé si llamativo, pero bueno, es un dato político, ¿no? Que haya salido una media sanción de una ley que vota mayoritariamente juntos, ¿no? Legitimando una deuda fraudulenta que ellos habían tomado cuando fueron gobierno, ¿no? En el gobierno de Mauricio Macri. Ahí, bueno, quien gobierna hoy, quien promueve el acuerdo, evidentemente quedó en minoría respecto a los números, ¿no? A tener que votar un proyecto de este tipo, donde la mayor parte de los votos lo aporta Juntos para el Cambio, el macrismo. Bueno, debe ser una señal política incluso muy dura hacia quienes los votaron, ¿no? Que los votaron para sacar a Macri. Creo que esa es una de las cuestiones que nosotros detectamos en la consulta popular que vos mencionabas, cuando nosotros lo que hicimos fue salir a las calles y poner urnas y preguntarle a la gente qué es lo que opinaba. Por supuesto, nosotros tenemos una posición tomada, pero hubo gente que vino y votó a favor del acuerdo, por ejemplo, no superó el 10%, pero bueno, la idea de la consulta popular tenía que ver con eso, con salir a la calle, preguntar opiniones, debatir, bueno, ver si la gente está informada sobre lo que se estaba pronto a votar en ese momento. Y bueno, y nosotros hablamos con 1.000.000, casi 300.000 personas en todo el país sobre este tema. Y vimos ahí que muchos militantes o quienes habían sido votantes del Frente de Todos estaban bastante enojados con esta situación y venían y nos planteaban que ellos votaban contra el acuerdo que se estaba haciendo. Entonces, creemos que parte del dato político es que mucha de esa dirigencia que ayer votó a favor del acuerdo con el Fondo Monetario, en sus bases encuentra, digamos, bastantes dificultades para justificar por qué votó de ese modo. Y después afuera del Congreso, creo que bueno, hubo una movilización muy masiva, y que bueno, creemos que eso también expresa una sociedad, una parte importante de la sociedad que bueno, que no queremos que se repita la historia respecto de volver a tener al Fondo Monetario monitoreándonos y decidiendo qué es lo que nos va a suceder. No nos tenemos que olvidar que en el 2001 parte importante de la crisis tuvo que ver con lo que el Fondo Monetario definió en ese momento: dejar de ayudar, dejar digamos, de estar asistiendo al gobierno que estaba en ese momento, y eso de alguna manera desencadenó una crisis que ya venía anunciada. Silvia, ¿qué pensás cuál debió haber sido la respuesta contraria a la que finalmente se terminó votando en la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Cuál es la alternativa que planteás los sectores populares deberían esgrimir ante esto que señalan es una intromisión a tener la tutela del Fondo Monetario? Bueno, en primer lugar, debió haberse investigado la deuda con más celeridad. Creemos que la denuncia en la que el propio Estado es querellante, no hay una denuncia penal contra Macri y sus funcionarios por este acuerdo con el Fondo Monetario, no se profundizó, no se aceleró, se cajoneó. En esa denuncia hay informes del Banco Central, está involucrada la Oficina Anticorrupción, la SIGEN. Bueno, realmente la lentitud en avanzar tiene que ver con una decisión política que nosotros vemos de forma
que ha sido totalmente incorrecto. Creemos de que se podría haber llevado a los estrados internacionales todo esto, ¿no? Porque es donde después se falla cuando hay una situación así conflictiva con un organismo internacional como es el Fondo Monetario. Creemos que había otras opciones, no es cierto, nosotros creemos que no es cierto que esta era la única cosa, lo único que se podía hacer o lo mejor que se pudo. La verdad es que la resignación no está entre nuestros valores y lamentablemente sí está en los valores de parte de la dirigencia, y creemos que por eso también estamos de la forma que estamos. Ayer realmente a mí me indignó escuchar muchas de las voces que planteaban, hablaban contra la pobreza, por la creación de puestos de trabajo, y que han tenido responsabilidad durante los últimos 10 años en los gobiernos, y no han hecho nada para revertir esto. Solamente han dicho lindos discursos, pero después a la hora de lo concreto no se han revertido los niveles de pobreza, se ha destruido el sector económico, que es el más dinámico de nuestro país, como son las pymes. Realmente han sido castigadas los últimos 10 años, no se ha replanteado que sea un sector a revitalizar. Bueno, todas estas cuestiones que son lo concreto, no el chamullo, como decimos nosotros. Las cosas concretas, bueno, evidentemente cuando tuvieron responsabilidades no las han revertido, y por eso da mucha bronca escucharlos hablar de este modo en el Congreso. Silvia, ayer cuando comienzan los incidentes, ¿no? ¿Qué postura adoptaron, y si pudieron reconocer a alguien? Nadie se hace cargo, no hay detenidos, no hay identificados, nadie se hizo cargo de los desmanes de ayer, que fueron muchos menos los que participaron de los que fueron a la marcha en sí, pero bueno, no sé si ustedes pudieron identificar a alguien o simplemente, bueno, se apartaron de lo que fue ese incidente frente al Congreso, ¿no? Mira, la marcha de ayer fue muy grande, y nosotros estábamos sobre Callao, ¿no? Callao y Rivadavia. La verdad es que de ese lado lo único que se vio fue un humo negro que estaba sobre el otro lado, sobre Entre Ríos, pero Entre Ríos, digamos, de la parte de Irigoyen. Así que estábamos lejos de esa situación, estábamos a más de 100 metros. Del lado donde nosotros estábamos realmente no hubo incidentes, no hubo policía, no hubo ningún tipo de disturbio. Nos mantuvimos en la columna tal cual estábamos, o sea, y había columnas entre nosotros y la zona de los incidentes, había columnas de otras varias organizaciones políticas, por lo menos 5 o 6 que habían movilizado mucho. Así que los incidentes no los vimos, no los pudimos llegar a ver. Sí veíamos el humo negro, y sí también nos llamaban nuestras familias, ¿no? Nuestras familias, de los compañeros que nos habían movilizado, nos llamaron si estábamos bien, nos preguntaban preocupados, y ahí tomamos dimensión de lo que estaba pasando, en realidad por las capturas de pantalla de la tele, y que nuestra familia, mi mamá me llamó, me dijo, ¿estás bien? O sea, ponele, ¿no? Comparar un ejemplo, pero nos pasó a todos, los que estábamos ahí, pero en realidad pareció, o sea, los que estábamos ahí no tomamos dimensión de lo que estaba pasando, y realmente no parecía que fuera algo tan grave, porque ya te digo, ni siquiera, o sea, lo único que habíamos era humo negro. Después, respecto de quién inició esto y cómo digamos, evolucionó, bueno, habría que preguntarle a las organizaciones que estaban ahí, o a quienes reivindiquen, digamos, esa acción. Nosotros ni fuimos parte ni la reivindicamos, y bueno, y sería importante que quien la incita o quien la promueva, bueno, haga su defensa. Sí, bueno, hasta ahora nadie que yo haya visto o escuchado. Tenía entendido que hoy iba a haber un plenario como de delegados de todas las agrupaciones que estuvieron marchando ayer, que se quedaban ahí en forma de protesta, quizás hasta que esto se empiece a debatir la semana que viene en el Senado. ¿Ustedes participan de este plenario? Mirá, hoy lo que hay es en la Plaza de Mayo un plenario de la unidad piquetera, o sea, de todos los sectores que venimos denunciando de forma unitaria el ajuste que se viene llevando ya adelante y que pensamos que se va a profundizar. Bueno, sí, vamos a estar hoy y mañana en Plaza de Mayo. Va a ser un plenario
calculamos unos 3.500 delegados y delegadas de todo el país, y bueno, y vamos a debatir los distintos ejes, digamos, que nos atraviesan y que realmente está haciendo para atrás, digamos, en nuestros derechos, y vamos a votar seguramente mañana un plan de lucha frente a lo que, bueno, creemos que a partir de este voto que sucedió anoche, en la madrugada, bueno, va a asignar un poco lo que va a pasar este año, ¿no? Este año y los años próximos. Creemos de que realmente va a haber una situación de agravamiento y en lo social, y que va a haber mayor conflictividad, porque bueno, evidentemente hay una voluntad de avanzar sobre los derechos y de no generar una recuperación respecto del trabajo, que es fundamentalmente por lo que nosotros peleamos. Silvia, ¿pensás que después de este punto de inflexión, que fue la votación en el día de ayer, lo que puede llegar a pasar la semana que viene en el Senado, puede haber la gestación de un nuevo reagrupamiento de fuerzas políticas que por lo menos tengan este punto de acuerdo respecto a cómo se paran frente a los organismos internacionales de crédito, la incidencia que ellos pueden tener sobre las políticas sociales, económicas en la República Argentina, o esto es algo meramente coyuntural? Mira, lo que hemos visto es que varios de los grupos que, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Que han votado en contra, bueno, veremos, ¿no? Porque en general ni ellos ni los sectores del MTE hablan de conformar un espacio distinto, un espacio nuevo. En general, por lo menos por sus declaraciones, plantean sostener a este gobierno y sostener sus medidas. Por lo menos hasta ahora esos han sido sus argumentos. Bien, o sea, plantean que se paran de forma diferente, pero que sostienen. Habrá que ver qué definiciones toman, porque bueno, cuando vayamos a las medidas concretas que nos pide el Fondo Monetario, bueno, evidentemente eso va a impactar directamente, claro, como está impactando ahora, ¿no? Porque, a ver, nosotros hay una cuestión, o sea, la propia Cristina planteó que se había utilizado la misma cantidad de dinero para pagarle al fondo en capital intereses que a paliar la situación que generó la pandemia. O sea, evidentemente eso hizo que a la hora de elegir en dónde uno pone el dinero que tiene disponible, bueno, miti, ¿no? La mitad fue para el fondo. Y ese miti que fue para el fondo no quedó acá en la Argentina, no se utilizó para continuar el pago del IFE. Bueno, son decisiones que son momentos de definición donde evidentemente ahí es donde las cuestiones van quedando más claras. Bueno, veremos a ver qué decisión toman, pero hasta ahora han planteado seguir sosteniendo las políticas del gobierno. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas muy buen día. No, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Silvia Saravia es la referente de Barrios de Pie, la organización social que forma parte del espacio político Libres del Sur. Estuvo ayer en la movilización que se llevó